es el despiece del acero. Longitudinal despiezar el acero es colocar las longitudes reales del acero longitudinal. Nosotros ya calculamos un área de acero a colocar cuando calculábamos la cuantía requerida y colocábamos un área mayor que la cuantía requerida de acero longitudinal, y despiezar el acero es colocar una longitud real. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corte longitudinal de una viga y el acero a colocar nos dio eh, 3 barras número 4, por poner un ejemplo, nosotros nosotros podríamos colocar esto como buenas, como 2 barras número. Listo, al final. Entonces, 2 barras número 4 que tengan una longitud igual a un valor cualquiera. Y podemos tener una barra que se llaman barras a suprimir. Entonces acá podemos tener una número 4. Una número 4 de longitud igual la longitud que tenga la barra. Y si vemos el corte transversal de esa barra, en la parte inferior nosotros tenemos 3 número 4 y en la parte superior vamos a tener mínimo 2 número 4 y allí tendremos entonces 2 número 4 de longitud igual el valor que corresponda. Entonces acá en la parte superior vamos a tener 2 número 4 y los estribos que nos dé el cálculo si se requieren. La norma exige que mínimo sea estribo número 3. Entonces estos serán estribos número 3. Y cuando calculamos los estribos, entonces calcularemos la separación de todos los estribos que van en esa viga. Despiezar el acero es conocer las longitudes que se le deben colocar a ese acero. Entonces la norma nos exige que se coloquen unas longitudes de gancho. Fíjense que estas 3 barras están en una sola línea, pero una de las barras no está llegando a los extremos de la viga. Entonces esta es una barra suprimida, porque cuando nosotros extendemos las 3 barras a los extremos de la viga, probablemente estemos desperdiciando acero. En conclusión, despiezar el acero es optimizar el acero que nosotros vayamos a colocar de acuerdo a los criterios que establece la norma. Eso es lo que vamos a determinar de acuerdo a los requisitos que establece la NSR 10.
Los requisitos para el despiece del acero están definidos en C.12 de la NSR 10. Entonces vamos a revisar esos requisitos y vamos a revisar un ejercicio de cómo despiezamos acero por momento positivo y de cómo despiezamos acero por momento negativo. En eso consiste en despiezar el acero, en optimizar las longitudes reales que se le van a colocar al acero longitudinal y con base a eso pues poder definir cuál es el peso total del acero que tendrán todas las vigas, viguetas, y realizamos una cartilla de despiece del acero. Y con esa cartilla de despiece del acero entonces le decimos al proveedor, Diaco, Corpo Acero, etcétera, que nos venda ese acero con una cartilla de despiece que nosotros le entregamos. Y ya simplemente llega ese acero a la obra y los obreros pues arman cada uno de los elementos de acuerdo a ese acero despiezado. Entonces, hay unos fundamentos relacionados con la adherencia a la flexión, y esa adherencia entre el concreto y el acero se presenta cuando al acero se le coloca una longitud de tal manera que se garantice la adherencia entre el concreto y el acero. Esa longitud se denomina longitud de desarrollo. ¿Qué es la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo es la longitud mínima que debe estar embebida una barra dentro del concreto para que alcance su esfuerzo de fluencia. ¿Cómo se pueden determinar esas longitudes de desarrollo? Aunque ya están definidas en la norma, nosotros podríamos tomar un cilindro de concreto ese cilindro de concreto le introducimos una barra de acero lo llevamos a la máquina universal y sometemos a esa barra a cargas de tensión. Entonces le aplicamos unas cargas de tensión P, y cuando comenzamos a aplicarle cargas con la máquina universal a esa barra que está embebida dentro de un cilindro de concreto después que alcanza los 28 días en los cuales desarrolla la resistencia, ¿qué puede pasar con esta barra? ¿Qué nos podrá pasar con esta barra, muchachos? Cuando comenzamos a aplicarle una carga de tensión. ¿Se puede partir o qué más puede pasar? Se deforma, ¿qué más puede pasar? ¿Puede suceder que se salga? Sí, entonces eso puede suceder, ¿no? De que la barra se salga completa o de que la barra se fracture. Son las dos condiciones. Entonces, si la barra tiene mínimo la longitud de desarrollo, entonces lo que sucede es que la barra se va a fracturar o va a alcanzar su esfuerzo de fluencia. Si la longitud embebida dentro del cilindro de concreto es menor que la longitud de desarrollo, simplemente la barra se sale. Entonces trabaja de manera independiente. Si la barra se sale, hay unos esfuerzos de fricción que se generan en todo el perímetro de la barra. Si se superan esos esfuerzos de fricción, que son esfuerzos cortantes, la barra se sale y trabaja de manera independiente. Pero si no se superan, la barra alcanza sus esfuerzos de fluencia. Entonces, cuando se alcanza una longitud de desarrollo y el elemento está sometido a unos momentos de flexión, se está garantizando de que a ese elemento trabaja en conjunto tanto el acero como el concreto. ¿Y qué nos interesa del acero? Que el acero absorba los esfuerzos de tensión. El concreto
no va a absorber los esfuerzos de tensión porque esos esfuerzos van a ser críticos. Entonces eso es lo que pasa. Hay un deslizamiento de la barra si la barra no tiene su longitud de desarrollo adecuada. Estas longitudes de desarrollo se obtienen experimentalmente en los laboratorios y se calibran unas fórmulas que se definen en el código. Ya las vamos a revisar en la presentación. ¿Qué otros fundamentos hay de la adherencia a la flexión? Que la adherencia actúa en el concreto, tienen la misma magnitud pero dirección contraria e impide el deslizamiento. Una fuerza de fricción que impide que la barra se salga, que todo trabaje en un conjunto. ¿Cómo se evita? Entonces, para evitar que se presente deslizamiento entre el acero y el concreto, una forma es que se empleen ganchos de 90 grados o ganchos de 90 grados. Eh, Actualmente en el código no se permite el uso de barras lisas. Entonces, no se permite el uso de barras lisas. En el código colombiano sismorresistente del año 1984 sí se permitía el uso de barras lisas, pero ya eso quedó omitido y se usan son barras corrugadas. Pues las barras corrugadas son las que tienen un resalte para garantizar que ese resalte dé mayor adherencia entre el concreto y el acero. Esas son las barras corrugadas las que tienen el resalte. Las barras lisas no tienen ese resalte y en el actual código se prohíbe que para el diseño de vigas de concreto reforzado se utilicen barras lisas. Esas estrías pues garantizan una adherencia o garantizan una mayor adherencia entre el concreto y el acero. Eh, ¿Cómo? Sí, señor. De, de ninguna forma, no lo permite el código. Eh, la definición de longitud de desarrollo, entonces, es la distancia de la barra, denominada LD, en la cual el esfuerzo de la barra puede incrementarse desde cero hasta que alcanza su esfuerzo de fluencia, o como la distancia necesaria para que la barra no se desprenda del concreto. Esa es la definición de longitud de desarrollo. La falla por adherencia se produce por un fracturamiento del concreto a lo largo del perímetro de la barra en planos verticales y en planos horizontales. Entonces puede suceder que se presente un fracturamiento, este tipo de falla que se muestra acá, o un fracturamiento, este tipo de falla que se presenta acá. Las fallas por adherencia, entonces es una grieta de este tipo. Entonces el recubrimiento lateral más y media separación libre entre barras es menor que el recubrimiento del fondo del concreto, o este tipo de fisuramientos en las esquinas de las barras, o este tipo de fisuramiento de esta forma. Se presentan ese tipo de fallas por adherencia. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos define unos factores que van a afectar la longitud de desarrollo cuando estamos calculando el acero por momento positivo o el acero por momento negativo. ¿Esos factores cuáles son? Entonces está para el refuerzo superior, para el refuerzo horizontal se coloca más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo o un empalme.
el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 1.3. En otras situaciones, el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 1, de acuerdo a lo que define C.12.2.4 en el numeral A. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una sección transversal de concreto reforzado y nosotros vamos a calcular la longitud de desarrollo para las barras de la parte inferior, ¿cuánto tenemos de recubrimiento aquí para esta barra? Para esas barras si la viga es aérea. ¿Cuánto es ese recubrimiento si la viga es aérea? ¿Nos acordamos o no? 4 centímetros. O sea, aquí tendremos 40 milímetros de recubrimientos. De acuerdo a lo que definíamos acá, eh, ¿cuál factor de modificación de longitud de desarrollo tenemos que colocar? ¿1.3 o 1? Cuando para el refuerzo horizontal se coloca más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo o un empalme, el valor es de 1.3, en otras situaciones es de 1. Para este caso, ¿cuál factor de modificación de longitud de desarrollo gobierna? ¿1.3 o 1? 1, porque ¿cuánto tenemos debajo de las barras horizontales? Tenemos 40 milímetros. Si tuviésemos las barras colocadas en la parte superior y fuese momento negativo, o sea, acá para este, el phi sub t es igual a 1. Pero si tuviéramos una sección transversal, por ejemplo, de 50 centímetros, 50 centímetros de alto, y el acero que tuviéramos en la parte superior, la cantidad de concreto debajo de esa barra va a ser más de 300 milímetros. Entonces, para este caso, el valor de factor de modificación de longitud de desarrollo es igual a 1.1.3. Hay otro factor de longitud de desarrollo, de modificación de la longitud de desarrollo, que va a depender del revestimiento que tenga la barra de acero. En algunas circunstancias, a las barras se les coloca una protección, una pintura epóxica para que no se oxiden. Eso está relacionado a que de pronto pues vamos a tener un acero que está expuesto y se le aplica alguna sustancia epóxica. Entonces cuando se le aplica una sustancia epóxica de revestimiento a esa barra, entonces nos dice el código que para barras o alambres con recubrimiento epóxico, el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 1.2. Si la barra no tiene recubrimiento epóxico, el factor de modificación de la longitud de desarrollo por recubrimiento epóxico es de 1. Se debe cumplir, de acuerdo a lo que establece ese punto 12.2.4 en el numeral B, que el producto entre el factor de modificación por concreto debajo de la barra por
el factor de modificación por el revestimiento con sustancia epóxica no debe ser mayor de 1.7. Un tercer factor de modificación de la longitud de desarrollo tiene que ver con el diámetro de la barra. Entonces, según el diámetro de la barra, vamos a tener un factor de modificación de longitud de desarrollo. Si las barras son número 6 o menores, el factor de modificación de factor de longitud de desarrollo es de 0.7. Cuando las barras son número 7 o mayores, el factor de modificación de longitud de desarrollo es igual a 1. Lo cual quiere decir que la longitud de desarrollo es igual a sus factores de modificación de longitud de desarrollo, phi sub t, chorcholito sub t por chorcholito sub e por chorcholito sub s, multiplicada por una longitud de desarrollo. Digamos que esa longitud de desarrollo es una longitud de desarrollo inicial. Si tenemos todo para 1, 1, 1, 1, entonces tendremos la longitud de desarrollo. Y esa es la longitud mínima que nosotros tendremos que colocarle a las barras a partir del punto de esfuerzo máximo. Es decir, si nosotros tenemos momentos positivos, entonces a esa barra tendremos que colocarle hacia la derecha una longitud de desarrollo y hacia la izquierda una longitud de desarrollo. Eso significa momentos positivos. Si tenemos momentos positivos, entonces la barra mínimo debe tener una longitud de desarrollo. Entonces, al tener momentos positivos, los momentos positivos tienden a estar cerca del centro de la luz. Entonces, a partir del punto de momento máximo hacia la derecha, la barra mínima debe tener una longitud de desarrollo. Y a partir del punto de momento máximo hacia la izquierda, la barra debe tener mínimo una longitud de desarrollo. Es decir, que esta longitud mínimo debe ser igual a la longitud de desarrollo y hacia la izquierda mínimo debe ser igual a la longitud de desarrollo. Pero si mi barra es por momentos negativos, la barra también debe tener mínimo una longitud de desarrollo por momento negativo. Es decir, es como si nosotros tuviéramos nuestra barra o nuestras barras que colocamos para momento negativo y la longitud que debe tener esa barra mínimo debe ser igual a la longitud de desarrollo. Para los momentos negativos, si son extremos, si son apoyos interiores, entonces ese momento negativo debe tener hacia la izquierda mínimo una longitud de desarrollo y hacia la derecha mínima una longitud de desarrollo. Entonces, dependiendo del tipo de momento que nosotros tendremos que estemos calculando, de acuerdo a eso, vamos calculando las longitudes que deben tener esas barras. Como generalmente nosotros colocamos un refuerzo en exceso, porque nunca coincide el acero requerido con el acero a colocar, generalmente ese acero a colocar debe hacerse una corrección. ¿Cómo se hace esa corrección? Pues simplemente dividimos el acero requerido entre el acero colocado y lo multiplicamos por la longitud de desarrollo. Con eso hacemos el ajuste que por exceso de acero colocado nosotros estemos colocándole a la viga, de acuerdo a lo que establece el numeral C.21.2.1.6 de la NSR 10. ¿Y cómo calculamos nosotros esas longitudes de desarrollo? Esas longitudes de desarrollo las calculamos de acuerdo a lo que establece el código en C.12.2 para barras corrugadas o alambres corrugados a la tracción. Entonces, la longitud de desarrollo de las barras corrugadas en tracción LD debe determinarse a partir de lo que establece C.12.2.2
o C.12.2.3 de la NSR10. Y esa longitud de desarrollo que calculamos con la fórmula C.12.2.2 o C.12.2.3 debe multiplicarse por los factores de ajuste de longitudes de desarrollo phi sub t, phi sub e y phi sub s. Entonces cuando nosotros tenemos barras número 6 o menores, entonces nos dice que si el espaciamiento libre entre las barras o alambres están siendo empalmados o desarrollados no menor que el diámetro de la barra, y que el recubrimiento libre no es menor que el diámetro de la barra, y que los estribos a lo largo de la longitud de desarrollo son no menos que el mínimo del título C de la NSR10, o el espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo desarrollados o empalmados es no menor a 2 veces el diámetro de la barra, y el recubrimiento libre es no menor al diámetro de la barra, entonces se utiliza esta fórmula para calcular la longitud de desarrollo. Si son barras número 7, entonces se utiliza esta fórmula para calcular la longitud de desarrollo. Estas dos fórmulas están en el sistema internacional, es decir, que el F' sub C debemos introducirlos en megapascales. Este valor lambda es un valor que tiene valor de 1 cuando son concretos de peso normal. Los concretos de peso normal son concretos que tienen peso específico de 2400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. O en otros casos, podemos calcular para barras número 6 la longitud de desarrollo con esta fórmula que aparece acá, o si son barras número 7 o mayores, con esta fórmula que nos aparece acá. O se puede utilizar una fórmula general para el cálculo de la longitud de desarrollo, y esa fórmula general lo que establece es que la longitud de desarrollo es el esfuerzo de fluencia en megapascales multiplicado por los factores de modificación de la longitud de desarrollo chorcholito sub t, chorcholito sub e, chorcholito sub s, sobre 1.1 por el lambda por la raíz de F' sub c en megapascales, y eso multiplicado por CB más KTR sobre el diámetro de la barra. La expresión CB por KTR sobre el diámetro de la barra no debe exceder 2.5, y KTR es 40 por ATR sobre S sobre N, en donde N es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del plano de hundimiento, y se puede usar KTR de 0. Lo más práctico es que nosotros acá coloquemos el máximo valor de 2.5, y con eso estamos siendo conservadores porque estamos utilizando menor longitud de desarrollo. Pero igual vamos a revisar un problema utilizando todas estas variables y calculando la longitud de desarrollo. Los factores que se usan en la expresión C.12.2 son los siguientes. Bueno, ya los había mencionado. Si hay más de 300 milímetros, el valor es de 1,3 o de 1. Para barras con recubrimiento epóxico, el valor es de 1,2. Si no tiene recubrimiento epóxico, el valor es de 1. Para barras número 6 o menores, el valor del factor de modificación es 0,8. Mayores a número 6 es 1. El valor de 1 no debe exceder, el valor de lambda no debe exceder 0.75, a menos que se especifique lo que se define en 8.6.1. Lo había mencionado que para concretos de peso normal el valor del lambda es igual a 1, de acuerdo a lo que define la norma colombiana sismorresistente en C.8C61. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá barra número 6 o menores, el valor de el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 0.8. Para barra número 7 o mayores, el valor es de
1. Y si utilizamos esa fórmula, nosotros podremos determinar la longitud de desarrollo para distintas resistencias a la compresión. En este caso, para un acero de 420 megapascales. Por ejemplo, calculemos la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo para una barra que tiene un FY de 420 megapascales, que tenga esa barra un valor de F' sub C, F' sub C de 21.1 megapascales, y vamos a considerar que los factores de modificación de longitud de desarrollo, el phi sub t, vamos a considerarlo igual a 1, y el phi sub e que sea igual a 1. ¿Qué estaremos diciendo ahí? Entonces ahí lo que estamos diciendo, el valor phi sub t para otras situaciones, es decir, que no tiene debajo de la barra más de 300 milímetros. Y phi sub e igual a 1, estamos diciendo que la barra no tiene recubrimiento epóxico. Vamos a utilizar una barra de diámetro 6. Entonces si es 6, el phi sub s es 0.8. Para esa barra utilicemos diámetro igual a 6 pulgadas, es decir que el phi sub s es igual a 0.8. Entonces estamos revisando esta barra número 6 que tiene resistencia a la compresión de 21.1 megapascales. Al reemplazar los valores, nosotros tendremos que la longitud de desarrollo para esa condición va a ser igual FY, en el caso de este problema de 420 megapascales, acá tendremos 420, debe escribirse en megapascales. Si queremos utilizar la transformada de esa fórmula, sabemos que nos vamos al apéndice CF y entonces podemos utilizar el FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados o en el sistema inglés. Esto lo vamos a multiplicar por los factores de modificación de longitud de desarrollo, el phi sub t que es 1, el phi sub e que es 1 y el phi sub s que es de 0.8. Entonces esto será igual a 1 multiplicado por 1 multiplicado por 0.8, y eso lo dividimos entre 1.1 por el lambda concreto de peso normal, ese valor es de 1, multiplicado por la raíz de f' sub c, el f' sub c que estamos utilizando acá es de 21.1 megapascales, y eso multiplicado por la relación CB más KTR sobre el diámetro de la barra. Para este caso estamos utilizando el máximo valor de 2.5 para ser conservadores, y esto lo multiplicamos por el diámetro de la barra. ¿Qué diámetro tiene la número 6? $19.05 milímetros. Es decir que para este caso la longitud de desarrollo va a ser igual a 19.1, aproximémosla a 19.1, listo.
¿El qué? El lambda igual a uno. El lambda igual a uno, dice la norma que eh, para concretos de peso normal, el lambda es igual a uno de acuerdo a lo que establece C.8.6.1 de la NSR 10. No, está en función de los pesos específicos. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de concretos. Entonces tenemos concretos livianos, concretos normales y concretos pesados. Estos livianos son los que su peso específico es menor de 2.400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Son concretos que se preparan con piedra Pons, son concretos que se utilizan para nivelaciones. Los concretos normales son los concretos que tienen peso específico de 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y los concretos pesados son los que su peso específico es mayor que 2.400. Una cosa es la resistencia y otra son los pesos específicos que tengan los concretos. Entonces, si vamos a utilizar concretos livianos, nosotros buscamos acá en C.861 y nos explica cómo calcular el valor del lambda, pero este lambda no puede exceder 0.75. Como estamos utilizando concretos livianos, nos dice C.861 que el valor del lambda es igual a 1. Una cosa son resistencias, entonces concretos de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o 21 megapascales, o 28 megapascales, o 35 megapascales, esas son resistencias. Y los concretos pueden ser livianos, normales o pesados. Entonces los normales son los que tienen peso específico de 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, o entre 2.300 a 2.400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Entonces cuando nosotros operamos, ahí tendremos que el valor de la longitud de desarrollo, cuando utilizamos una barra número 6, un esfuerzo de fluencia de 420, una resistencia a la compresión de 21.1 megapascales, entonces calculamos la longitud de desarrollo y esto es igual a 509 milímetros o a 51 centímetros. Revisemos a ver si nos da ese valor. 420 por 0.8 por 19.1 entre 1.1 entre la raíz de 21.1 entre 2.5, 508.04 milímetros. Entonces, esa es la longitud de desarrollo que debe tener mínimo una barra número 6 para un concreto con esfuerzo de fluencia 420, siendo conservadores, tomando la relación del CB sobre más el KTR sobre el diámetro de la barra de 2.5, con una resistencia a la compresión de 21.1 megapascales, un FY de 420, considerando que hay menos de 300 milímetros por debajo de la barra localizada y que la barra no está localizada y que el diámetro de esa barra es de 6, número 6, y dependiendo del diámetro de la barra, entonces utilizamos un factor de modificación de longitud de desarrollo de 0.8 o de 1. Entonces nosotros podemos construir nuestras tablas en Excel para distintas condiciones. Entonces podemos construir tablas en Excel si estos valores, si este valor es de 1,3, es decir, que tenemos más de 300 milímetros de concreto por debajo de la barra que estamos analizando.
Hacemos un Excel y construimos todos los valores para las longitudes de desarrollo de distintas resistencias a la compresión y distintos factores de modificación de longitud de desarrollo. O utilizamos la formulita general. O utilizamos esta formulita general. Entonces el código nos permite a nosotros o utilizar esta fórmula general o utilizar esta fórmula que aparece acá para la barra número 6 cuando se cumplen estas condiciones de espaciamiento y recubrimiento que se tendrán que revisar. Y lo ideal es que de las dos longitudes de desarrollo, si la calculara con esta, tomara el menor valor de longitud de desarrollo. Con eso estaría optimizando a cero. Preguntas acá de esta parte, ¿quién tiene? DB es el diámetro de la barra. CB es el menor de tres valores que define el código y ya mostramos, ya muestro qué es. Y KTR es una relación existente entre 40 por el área TR, no recuerdo qué es TR, sobre la separación por el número de barras que se le está calculando la longitud de desarrollo. Eso está definido en la fórmula C.12 raya 2 de la NCR10 y están definidas lo que es cada una de estas cosas. Vamos a revisar un problema donde apliquemos todas estas variables que se están mostrando acá. La relación de CB más KTR sobre el diámetro de la barra no debe ser mayor de 2.5. Esta formulita aquí está mal, esto debe tener un paréntesis aquí, porque lo que divide es por completo el CB más el KTR sobre el diámetro de la barra. Menor que 2.5. No debe tomarse menor de 2.5. Entonces el máximo valor es menor o igual que 2.5. Entonces esta tabla que se muestra acá, ahí están calculadas las longitudes de desarrollo para distintas resistencias a la compresión. Y bajo estas condiciones, factores de modificación de longitud de desarrollo phi sub t, factor de modificación de longitud de desarrollo phi sub e, y el phi sub s, que pues va a depender del diámetro de la barra que nosotros estemos utilizando cuando utilizamos esta fórmula general. Entonces hay muchos textos. El manual de Diaco tiene estas tablas tabuladas, ¿sí? O nosotros podemos construir estas tablas con un Excel. ¿Cómo se desarrolla el refuerzo a flexión? C.1210 nos dice cómo nosotros podemos alcanzar la longitud de desarrollo del refuerzo que está trabajando a flexión. Entonces se permite desarrollar el refuerzo a tracción doblándolo dentro del alma para anclarlo o hacerlo continuo con refuerzo de la cara opuesta del elemento. Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos a flexión son los puntos donde se presentan los esfuerzos máximos. Lo que explicaba, si nosotros tenemos un diagrama de momentos positivo, que nosotros tengamos un diagrama de momentos positivo, entonces aquí nosotros vamos a tener el máximo valor de momento y ahí vamos a tener nuestro máximo esfuerzo por flexión. Para ese caso, entonces nosotros en este punto de momento máximo, hacia la derecha debemos colocar mínimo la longitud de desarrollo y hacia la izquierda mínimo debemos colocar la longitud de desarrollo. Es decir, que esa barra mínimo debe tener 2 veces la longitud de desarrollo y en los extremos se coloca algo que se llama longitud de anclaje.
el refuerzo se debe extender más de allá del punto en que ya no es necesario para resistir esfuerzos por flexión, con una distancia igual a la profundidad efectiva o 12 veces del diámetro de la barra que estamos calculándole la longitud de desarrollo. De esos dos, la que sea mayor. Donde no aplica en los apoyos de vigas simples apoyadas y en los extremos de voladizo. Entonces, la longitud de anclaje, que la vamos a denominar LA, esa longitud de anclaje debe ser el mayor valor entre D, que es la profundidad efectiva, o 12 veces el diámetro de la barra que estamos desarrollando. Es decir, que termina mi longitud de desarrollo y posterior a la longitud de desarrollo le colocamos la longitud de anclaje y acá le colocamos la longitud de